que nada, quiero agradecer a Dios por la oportunidad de tenerme aquí, ¿verdad? Y poder dar un mensaje. Y también agradecer al pastor Roberto por la confianza. Si tienen alguna queja del predicador, ahí con el pastor, ¿verdad? Al final. Bueno, hoy es un día muy especial para mí, no solamente porque estoy aquí al frente de ustedes y con este privilegio, y no solamente porque mi esposa está de cumpleaños también, sino porque les cuento así como una anécdota, como testimonio también. La primera vez que yo vine a esta iglesia fue un 30 de octubre. O sea, estoy cumpliendo hoy exactamente 12 años, fue en el 2010 y me trajo mi esposa, que cuando eso no éramos esposos todavía, era mi novia, ¿verdad? Entonces, bendita Noemi que me trajo a la iglesia. Ahí donde dicen, ahí la que le lleva a la iglesia, ahí es, ¿verdad? Entonces yo dije, ahí me caso. Bueno, entonces, sí, hace 12 años exactamente, y lo recuerdo muy bien porque estaba predicando, creo que el nombre es Johnny Saborío, ¿verdad? Don Johnny Saborío predicó sobre la reforma y eso me llamó a mí mucho la atención porque, bueno, yo como ustedes saben vengo de una tradición católica y yo traía tal vez un montón de prejuicios o expectativas, ¿verdad? En una iglesia evangélica y pues don Johnny lo hizo muy bien, ¿verdad? Y yo creo que por eso también me quedé acá. Entonces, bueno, es una bendición para mí estar acá. Ahí en la pantalla están viendo el tema, dice, con todo tu ser. Como ustedes saben, hemos venido trabajando una serie de predicaciones a lo largo de octubre. Empezó mi amigo Drake, ¿verdad? Con una predicación que hablaba sobre no ser fanáticos, sí, por ahí va más o menos. ¿Se acuerdan algo de la predicación de Drake hace ya un montón, al principio de mes? Sobre esa fe, ¿verdad? Que no es fanática, sino que más bien debe ser racional, ¿verdad? Por otro lado, después vino don Daniel y nos habló de la importancia de usar nuestra mente, de pensar, de todo lo que es la ciencia, de todo lo que es ese conocimiento tecnológico y cómo eso no riñe con la fe, ¿verdad? Sino que más bien debería ser complementario. Y también el pastor Roberto nos hizo una introducción sobre la fe y la ¿qué? Sería y la razón, ¿verdad? La fe, ¿sí? Ok, entonces, hoy vamos a cerrar este ciclo, ¿verdad? Y se llama Con todo tu ser. Bueno, el ser humano es un ser integral, ¿verdad? En eso giraba todas las predicaciones anteriores, en que el ser humano es un ser integral. Debemos evitar entonces caer en un superintelectualismo, ¿verdad? En donde solamente pensamos en la parte intelectual, o más bien caer en un superemocionalismo, ¿verdad? En donde más bien quitamos la razón, la ponemos de lado. Más bien deberíamos hacer un balance, ¿verdad? Entre esa superintelectualismo o un antiintelectualismo. Sí, ahí ya puse también otra palabra que era el antiemocionalismo, ¿verdad? Entonces, esas palabras están ahí, eso es lo que hemos trabajado en los últimos predicaciones. Tratar de hacer ese clic entre la ciencia, entre la parte intelectual y también la fe, que esos son más bien complementos. Entonces, el ser humano es integral. No en vano, ¿verdad? La ley de Moisés nos dice cómo debemos amar a nuestro Dios. ¿Recuerdan ustedes ese pasaje allá, seguro en Deuteronomios? Pero Jesús también nos lo explica o nos lo recuerda cuando le dicen cuáles son los mandamientos más importantes, cuál es el mandamiento más importante. Entonces Jesús dice ahí en Mateo 22, 37, dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente. Le respondió Jesús, dice, este es el más importante, ¿verdad? Y el segundo se parece, ¿verdad? Que es amar al prójimo. Entonces, ven cómo el ser humano, ¿verdad? Dios ya lo tiene concebido como un ser integral. Él nos dio no solamente la emoción, sino también nos dio la razón. Nos dio el corazón, ¿verdad? La parte emocional, pero también nos dio la razón para poder comprenderlo y con todo tu ser, ¿verdad?
Por eso el ejemplo a seguir para nosotros es Jesús. Jesús es el ejemplo a seguir, porque Jesús, siendo completamente hombre, también completamente Dios, tuvo un montón de emociones que lo caracterizaron a él. Fue una persona ecuánime, sabía cuándo responder, cuándo hablar con amor, cuándo reprender también, y tuvo muchas emociones. Esas emociones, si ustedes recuerdan, tenía alegrías, tenía tristezas, por eso ahí en el dibujo, cuando muere Lázaro, ¿verdad? Jesús inclusive llora, pero después también muestra afecto, también muestra ternura, compasión por las personas que lo escuchan, cuando Jesús ve a la multitud y siente compasión de ellos y entonces se da el milagro de la multiplicación. Pero también Jesús sintió irritación cuando echó a los mercaderes del templo, inclusive sintió angustia, teniendo esa parte divina también, sintió angustia antes de la muerte, dicen los evangelios que su sudor eran como gotas de sangre. Entonces, en la exposición de las Escrituras, debemos ser como esos discípulos en el camino de Emaús. Recuerdan, nuestro hermano David Nacho, creo que el mes pasado, ¿verdad?, nos daba un mensaje al respecto. En el camino de Emaús iban escuchando la palabra y esa palabra hacía que ardiera su corazón. Entonces, cuando nos acercamos a las Escrituras, tenemos que acercarnos con esa convicción, primero, ser receptivos, por un lado, y por otro lado, tener abierto el corazón para que el Espíritu actúe. Vamos a cambiar de diapositiva. Bueno, históricamente, el ser humano también se ha desarrollado entre estas dos ideas, ¿verdad? Entre a veces una fe pura y dejando de lado el intelectualismo, o a veces solo intelectualismo. Ahí pongo solo como ejemplo, en el dibujo de abajo, ¿verdad?, está un Jesús ahí en el centro, ¿verdad? En la Edad Media, la idea o la concepción que tenía la iglesia era una fe pura y que no se cuestiona, no cuestionar nada. Y así pasamos un montón de siglos. Pero después pasamos a lo que es el Renacimiento, y la concepción va a cambiar, ¿verdad? Por eso hay ese cuadro muy famoso, ¿verdad?, de Miguel Ángel, en donde Dios está creando al hombre, y entonces el hombre pasa a ser el centro de la creación, ¿verdad? Esa es la concepción que se tiene en ese momento. Y después de ahí viene la ilustración, y entonces viene la razón pura, y a veces caemos como en la tentación de separar las cosas, porque históricamente ha pasado así, pero no tiene que ser así. Más bien en esta época, ¿verdad?, en nuestro contexto, deberíamos amarrar esas ideas y sentir o pensar que somos seres integrales y que por eso debemos tener de las dos, ¿verdad? Tanto el intelectualismo como también la emoción, ¿verdad?, la fe, la parte en donde no podemos explicarlo, ¿verdad?, y creemos por fe. De ahí que también los reformadores, porque sí, estamos celebrando también la reforma, sí, no van a celebrar Halloween mañana, ¿verdad? Los cristianos no celebramos eso, pero la reforma sí, ¿verdad? Por lo menos conmemoramos todo eso que pasó, ¿verdad?, en esa época, y de lo cual también nosotros somos un producto. Entonces, ¿cuál era la idea también de los reformadores? Poner la Biblia a disposición de las personas, ¿verdad? Es que eso es conocimiento, ¿verdad? Poder leerlo en la propia lengua, ¿verdad? Parte de lo que hizo Lutero fue eso, traducir la Biblia al alemán, no dejar solo las lenguas que solo los estudiosos podían hablar. O, por otro lado, los reformadores españoles, ¿verdad?, que nos dejaron el legado de la Biblia, Reina y Valera, ¿verdad?, se llama la Biblia, que todos conocen, ¿cierto?, por dos reformadores muy conocidos, que es Casidoro de Reina y Cipriano de Valera, que son los que se dieron a esa tarea de revisar, bueno, primero traducirla, ¿verdad?, y Cipriano de Valera después hacer una revisión, y ya definitivamente se quedó la Biblia del Cántaro, que sería la Biblia Reina de Valera como nosotros la conocemos, allá en 1602. Entonces ven que también en esa etapa histórica, pues dando ese salto, ¿verdad?, gracias a eso nosotros tenemos o somos lo que somos ahora, ¿verdad? Somos una iglesia que viene con esa tradición protestante o esa idea de reformados. De ahí que
volviendo a nuestro contexto, tal vez ahí ya podemos pasarla así. En nuestro contexto, que dicho sea de paso también, en el siglo XXI estamos con un contexto muy plagado de muchas historias, de muchas ideas, de muchas ideologías, ¿cierto? ¿Han escuchado esa, la New Age o la Nueva Era? Sí, que eso que trae un montón de ideas externas a nuestra fe, o inclusive otras tradiciones. Necesitamos más que nunca la parte intelectual, necesitamos más que nunca esa parte racional para, como decía Drake, conocerlo todo, escudriñarlo todo, pero retener solamente lo bueno. Entonces, en nuestra era, en nuestro mundo, siglo XXI, en donde hay globalización y grandes avances tecnológicos y grandes avances científicos, como nos lo recordaba don Daniel, tenemos que recordar que el conocimiento no puede ser un fin en sí mismo, que es lo que tenemos ahí. El fin más bien debe ser otro, ese más bien es el camino nada más por el cual llegamos a otra meta. Entonces el conocimiento debe conducir al cristiano, o debe conducirnos a todos, por lo menos a estos 4 elementos que tenemos ahí. La adoración a Dios, la fe, la santidad y el amor. Entonces vamos a ir entre esos cuatro elementos, voy a desarrollarlos rápidamente. ¿Me siguen? Sí, en esta parte. Entonces, el conocimiento debe conducirnos a estos 4 cosas o igual a la adoración completa de Dios. Por lo tanto, vamos a pasarlo así, dice el conocimiento debe conducir a la adoración. Eso no dará como resultado, el conocimiento no puede dar como resultado el que nosotros nos sintamos orgullosos de cuánto sabemos, ¿verdad? Eso sería simplemente algo arrogante en nosotros, sino que más bien nosotros vamos a entender mejor a Dios y de esa manera poder también adorarle con una conciencia más pura. Dice el texto que ustedes tienen ahí, o nosotros podríamos decirlo, ¿verdad? Cuando tenemos todo ese conocimiento de la ciencia, la tecnología, ¿verdad? Pensando en nuestro contexto, o profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Nosotros deberíamos, ¿verdad?, sentir así como Pablo, entre más conocimiento, decir qué grandioso que es Dios, ¿verdad? Qué grande que es, toda la sabiduría emana de Él. No podemos hacer nada sin conocerlo. No podríamos, ¿verdad?, tener esa sabiduría si Él no nos la da. Entonces, cuanto más conocemos a Dios, más debemos amarlo. Debemos ser también, como decía, como esos discípulos, ¿verdad?, para el camino de Emaús, entonces receptivos para leer la palabra y abierto el corazón, y eso que lo hace a uno arder, ¿verdad?, que eso que le tiene que también tocar las emociones y las fibras personales de cada uno. Que ya se me adelantaron, ¿sí? Esa es la que sigue, está bien, vamos a dejarla ahí. El otro dice, el conocimiento debe conducir a la fe. ¿Alguien quiere ayudarme a predicar, verdad? Debe conducir a la fe. Roberto nos hablaba, ¿verdad?, sobre la semana antepasada sobre la fe. Y dice, o más bien ahí nos hacía mencionar, o nos mencionaba más bien, que es necesario, ¿verdad?, el conocimiento de la naturaleza y el carácter de Dios para que se sostenga nuestra fe. O sea, no es algo que es excluyente, más bien es algo que tiene que ser complementario. Dice el texto, ese texto que está ahí, quiero que lo veamos con atención. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de vuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Esa parte que subrayé, ¿verdad?, muy importante, ¿verdad?, cómo pide también que nosotros tengamos ese conocimiento. ¿Para qué es ese conocimiento? Ven que no es nada más para engrandecernos nosotros, sino que ahí mismo Pablo nos da parte de la respuesta, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado.
¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Y también lo puse ahí en negrita, ¿verdad? Porque vean que eso no está separado, Pablo no lo separa, las escrituras no separan esta parte de creer, esta parte de la fe, con la parte del conocimiento. Según la operación, dice Pablo, del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Entonces ven cómo Pablo pide también porque nosotros tengamos ese conocimiento, tengamos esa sabiduría, esa revelación de Dios. Y entendiendo que eso tiene un propósito y que además eso no riñe con lo que creemos, con nuestra fe. Ok, diríamos como diría el salmista, también en ti confiarán los que conocen tu nombre. En el Salmo 9:11 dice eso, ¿verdad? Eso sería también un complemento, ¿verdad? Vamos a ir más adelante. El conocimiento debe llevar a la santidad. Punto 3. ¿Qué vamos a hacer entonces con este conocimiento? Debemos ser hacedores y no oidores, nos dice Santiago. Si nos dejamos ese conocimiento para nosotros mismos, ese conocimiento no tiene un propósito. Como ya dijimos al inicio, no debe ser un fin en sí mismo. Dice ahí en el texto, dame entendimiento para seguir tu ley y la cumpliré de todo corazón. Entonces, primero tengo que entenderlo, ¿verdad? Primero tengo que poner todo mi intelecto para poder entonces cumplir la ley también. En el Salmo 119, que igual tiene un montón de versículos que giran en torno a conocer la ley, a conocer la palabra, a conocer de Dios para poder ponerla en práctica. Entonces debemos ejercitar nuestra mente, pero también como seres integrales debemos ejercitar todo nuestro ser, nuestro cuerpo también, para estar dispuestos a llevar el mensaje, para estar dispuestos y que nuestro cuerpo también no se quede ahí estático, ¿verdad? Con un montón de conocimiento que no va a servir para nada. Tenemos que llevarlo a los demás. Si me pasan la diapositiva, hay una frase de un escritor costarricense, uno de los pensadores costarricenses quizá más importantes del siglo XX, Isaac Felipe Azofeifa, dice, él tiene esta misma idea, ¿verdad? De que no podemos dejarnos el conocimiento, y dice, es corrupto el maestro que toma el saber por el saber mismo, y para sentirse superior por eso, el santo que toma la santidad como un bien en sí mismo, y para sí mismo con negación al prójimo. El político que toma el poder para su propio provecho, o el de sus amigos, olvidándose del bien de la patria. Cuando decimos corrupto, ¿verdad? Ahí esperamos al político, ¿verdad? En alguna parte, ¿no? Bueno, pues vean que no solamente es el político que se deja el poder para sí mismo, para sus amigos y se olvida de los demás, sino también dice, es corrupto el maestro, que toma entonces ese saber para sí mismo y sentirse superior. Es exactamente lo que no debemos hacer. Para eso no quiere Dios que nosotros tengamos el conocimiento. Tiene que estar dispuesto para los demás. Y usted podría pensar, pero yo no soy maestro. Pero sí, porque todos estamos llamados a llevar el mensaje, ¿verdad? ¿Y qué es llevar el mensaje sino que dar una clase de evangelio, ¿verdad? Que nos transformamos en maestros, ¿verdad? Tenemos que conocer la ley para poder conocer las escrituras, conocer de Dios, porque no podemos enseñar lo que no sabemos, ¿cierto? Y nos tenemos que volver maestros para los demás cuando llevamos el evangelio. Ahora, dice este señor que no estaba hablando de nada religioso, ¿verdad? Sino que más bien este es un ensayo, ¿verdad? Que lo hace ya en los últimos días, más bien en su vejez, y se llama Invitación al Diálogo de las Generaciones, por si lo quieren ver. Él está hablando más bien como a los nietos, ¿verdad? Y entonces dice también, el santo que toma la santidad para el bien en sí y para sí mismo, con negación a otros. Y ustedes dicen, pero somos santos, ¿sí o no? Ahora en clase lo vimos, entonces los de la clase ahí sí respondieron con más convicción, ¿verdad? Sí somos santos
Somos santos gracias al poder de Jesucristo, no porque nosotros podamos ser santos, sino porque Dios nos puede hacer santos. Somos pueblo escogido, también eso lo mencionaba don Daniel, ¿verdad? Somos pueblo escogido, somos nación santa, dice Pedro. Entonces, no porque nosotros lo seamos, por nuestra propia sabiduría o nuestra propia convicción, sino porque Dios nos ha hecho santos. Entonces, ¿qué hacemos con esa santidad? Vean qué interesante, un autor que no necesariamente está hablando de religión, lo tiene, ¿verdad? Bien clarito, así como nosotros tenemos que tenerlo también claro, de que ese conocimiento tiene que llevar a la santidad, tiene que llevar a que lo llevemos a los demás también, no lo podemos dejar para nosotros mismos. Y por último, última diapositiva, no es la penúltima, ya los vi como emocionados, no. El conocimiento debe conducir al amor, eso es, no por ser el último, es el menos importante, quizás el más importante. Necesitamos la sensibilidad del amor para poder llevar nosotros ese conocimiento. Es lo que decía el autor anterior, ¿verdad? No podemos llevar el conocimiento y pensar que somos superiores porque conozco lo que el otro no, sino que la sensibilidad, esa parte del amor es lo que hace que yo pueda enseñar a los otros. Es lo que hace Jesús, podría reprender a los pecadores, andaba con pecadores y no les andaba diciendo usted se va a ir al infierno, no, ¿verdad? Más bien era con amor, los trataba como seres humanos, ¿verdad? Como tenemos que tratarnos unos a otros. Y aunque fueran pecadores, Jesús no se sentía que entonces voy a condenar, sino más bien voy a llevar un mensaje de amor, un mensaje de paz. Entonces el conocimiento puede ser que a veces sea frío, puede ser que ese conocimiento necesite esa parte sensible. Ese versículo que está ahí es bien pequeñito, bueno, les puse una parte, dice el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si ustedes se acuerdan, ¿verdad? Cuando Pablo tiene todas estas discusiones con las iglesias, como por ejemplo en Corinto, lo que está diciéndole a los demás es, puede ser que el otro no conozca eso, pero entonces necesitamos del amor para enseñar eso, para enseñar la palabra. ¿Qué pasa entonces si yo con el conocimiento hago algo que yo sé que no me va a afectar, sino que porque yo lo conozco, como pasaba en estas iglesias, no pueden comer animales impuros, era el problema, no pueden comer animales impuros. Yo sé que si como animales impuros entonces no me va a afectar, ¿verdad? Eso es lo que decían lo que decía Pablo. Pero entonces, ¿qué pasa si yo, pensando que ese conocimiento como yo lo tengo, entonces no pienso en los demás y entonces lo hago? Entonces debo evitar hacer cosas por amor para que los demás puedan ver que eso, si no les va a afectar, ¿verdad? O si les va a afectar, yo voy a evitar hacerlo, o yo voy a evitar decirlo, voy a evitar comer ciertas cosas, ir a ciertos lugares en nuestro contexto, publicar cosas, o sea, andar en ciertas situaciones que tal vez no son favorables para nuestro testimonio. Y eso es lo que hace el amor, ¿verdad? Yo puedo estar seguro de que eso no me va a afectar a mí, pero si le afecta a los demás, estoy siendo egoísta, no estoy llevando un mensaje de conocimiento en Cristo. Entonces el amor debe canalizar el conocimiento. Pablo le da mucho énfasis a esto, sobre todo en 1 Corintios 13, ¿recuerdan todo ese capítulo que habla del amor? Dice Pablo, y si tuviese profecía, y esta es la parte más importante, si entendiese todos los misterios y toda la ciencia, aún sabiéndola toda, ¿verdad? Aún si yo pudiera entenderlo todo, que sería imposible, ¿verdad? Nos decía don Daniel, es un mundo de conocimiento, un universo de conocimiento, ¿verdad? Que apenas, con tanto que conocemos y apenas estamos ahí como en pañales, ¿verdad? Conociendo el universo. Y con esas imágenes que han salido, ¿verdad? El universo como nunca antes lo habíamos visto, ese universo es gigantesco, ¿verdad? Y que es tan vasto. Y ese conocimiento no lo vamos a poder entender, pero aún así, si lo conociéramos todo, dice Pablo, si no tengo amor, no me sirve para nada. Nada soy. Muy bien, nada soy. Entonces, el amor es quizá el más importante de estos elementos para poder entonces sopesar y hacer un balance entre la razón y nuestro mensaje. Último, ahora sí.
Vamos a hacer un pequeño resumen. Entonces, para cerrar, no debemos separar la razón de nuestra fe. Eso es precisamente en lo que hemos trabajado todo el mes. No debemos separarlo. No tenemos que pensar que eso no es conmigo. Yo solo creo en lo que dice la Biblia y ya. No, también hay otro conocimiento. Dios nos dio el cerebro, nos dio todas nuestras facultades para que podamos también enriquecernos de todo lo que es la ciencia y toda la tecnología, y nos ayudamos un montón de la tecnología. Como ahorita que ustedes están viendo, todo esto que estamos usando es tecnológico. Y entonces lo podemos usar para llevar la palabra, para llevar el mensaje. Y segundo punto, el conocimiento no debe ser un fin en sí mismo. No como los maestros de la ley que Jesús criticaba, por ejemplo, ¿verdad? O las personas que llevaban la ofrenda solo para que lo vean. No solamente en ese sentido egoísta de que yo soy, ¿verdad? El que yo conozco, yo sé, y eso me lo dejo para mí. Sino más bien tengo que utilizarlo para algo más. Cuando hacemos misiones tenemos que tener el conocimiento bíblico, tenemos que tener el conocimiento de Dios. Cuando llevamos el mensaje, para eso tiene que servir el conocimiento. Y por último, como seres integrales, debemos amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, como lo dice la Escritura, con toda nuestra mente y con todo nuestro ser. Amén.